Bueno, esaten da, zenbait buru hainbat agur. Zenbaten dizuet, gaurkoan izela, etorren izela, nahaziagoa, Espero dut egiten mentorarekin gauzak nahaziagoak izuztea. Erentekatzen zai, bueno, ere zerkia. Nik uste dut, ni oso tradizionala naiz, eta aitortu behar dut, eta niretzat historia importantzia handia dauka. Eta nik dut inolako dudari gure ere zerkia galdika zorroa dela. Neri gustatuko ditzaidake izatea, zera, Baltorran badago kriston aritza ere, eta Baltorrako aritza izatea, ni oso nafartarra naiz. Baina aitortu behar da, Gernikak arbola sekulako aldea dauka beste ezarkiarekin batera. Baditu zenbait ezaugarri. Bata, sekulako pisu historikoa dauka, sekulako. Kriston epika badauka ere. Gero, oso himnoa zabala da. Kantatu da Euskal Herriko leku guztietan, eta Euskaldunak izan direko guztietan kantatu da. Bai parranden, azkeneko zeberuko puntan ere, eta oso dokumentatuta dago ganera. Eta gara, beste zabarreka, mantendu egin dela, sortu zenetik. Gaur arte, mantendu egin da, duela gutxi arte. Estatua, azkeneko estatukoak, edo batu arte. Gero, oso ederra da, oso bertakoa da, kriston bertakotasuna dauka, da sortziko bat. Eta gero da, bereziki, Gernikako bombardaketa eta gero, sekulako, zabaltasuna dauka mundu osoa. Da, himno internazionalista bat. Badira, hiru gertaerak historian, sekulako ospea eman dutela Gernikako arbolari. Bata, Frantziako iraultza. Deskubritu zutenean, enziklopedistak eta Frantziako iraultza egileak, eta Gernikako arbola beratu ziren tripatu, zuten, Gernikako arbola batzen zuen tradizioa, foluak eta gero, eta iraultza. Eta hori katolista eta iraultzailea zen, txau, horretak kulturatu zen. Eta bera, izan zen, lehena, izan zuena, Gernikako arbola batzen zuena la traición de los pueblos carlistas y la revolución de la que venía. Eta beste gauza bat izan zuen, el árbol de la Gernika no era el himno de los vizcaínos, o el árbol de los vizcaínos, sino que representaba a todo Euskal Herria. El segundo acontecimiento fue el nacimiento del himno. El rol era famoso, pero el himno ya es lo que hizo transformar el concepto que se tenía del árbol. Y sobre todo, que el himno nace cuando hay una necesidad social, que es la demanda que tenía el pueblo vasco de responder a la pérdida de los pueblos. Nada más nacer el himno se corre en un tiempo que no había ni radio, ni televisión, ni ningún tipo de parece mentira, como en tan poco tiempo puede tener semejante arreglo. Y la tercera cosa, ya lo he dicho, que da ese marcado carácter internacional fue el bombardeo. El Gernikako arbola ya es, de por sí, atractivo ya por el personaje. Es un tipazo, vamos. Nace en 1833, se va a la Primera Guerra Carlista, además lo hice de una manera muy bonita. Me fui sin otra opinión que elabora mis paisanos, se va porque todo el pueblo había estado, participó, sobre todo en la Primera Guerra Carlista, como bien sabéis, fue herido en la batalla de Arrigorriaga, con 19 años no quería acogerse al convenio de Vergara eta Frantzialdera joan zen, y en 4 días está tocando la marsellesa en las barricadas de París. O sea, es increíble, o sea, es un tío que parte del carlismo, pero inmediatamente abraza los ideales liberales, y lo detienen y lo expulsan de Francia. Está en Inglaterra, vuelve con algún indulto,
Y entonces es cuando en el año 53 compone el Guernica Argola. Un zorcico, ¿no? Que era, con él surge la marsellesa vasca, ¿no? El himno se hizo tan popular que 2 años más tarde lo tienen que expulsar del país. Bota zuten, la liga había contasen du, cantu batean, kantatzen denean, giltzapidean sartu naute, poliki, es que lo echan del país. Además, dice, tiene otro canto que ese tortzeko gehiago provintzionetara, orduan hartu nuen Santander aldera. Creo que es un canto que está lleno de épica, historia y demás. No han pasado 10 años de su nacimiento cuando el himno llega a las Cortes españolas. Pedro Eraña ya habló de él en las Cortes diciendo el arraigo que tenía ya. Como decía, señores, yo he concurrido a oír unos 2 conciertos al aire libre en aquellas montañas. Estaba anunciado que para ver cantaría el árbol de la Rica, es el símbolo de la libertad foral. Concurrieron de todas las villas, pueblos y caseríos, sobre 6.000 personas, sin altavoces, claro. Aquellos hombres que habían llevado la boina en las batallas durante los 6 años de guerra, que tenían un corazón valiente y les chispeaba la sangre, levantaban sus brazos en alemán antiguo, jurando morir por los suelos. Pero ya para entonces, el liberalismo ya había asumido la causa foral. Todo el país era foralista en un momento determinado, salvo una minoría centralista, y todo el mundo canta el Guernicaco, ¿no? Se muere. Bueno, en 1880, las 3 diputaciones le entregan le asignan una pensión, cuando tenía ya 60 años, y Arturo Campión le dio un donativo de parte de la Diputación de Navarra. Quiero decir que pocos artistas y personajes han concitado una unidad tal en las instituciones del país. Pero es una de las instituciones, pero es que el pueblo era increíble el arraigo que tuvo en todo el país, ¿no? Se cantaba en todos los sitios. Cuando llega la avanzada, ya es la explosión. La avanzada y la sanrocada, ¿no? Lo prohibieron. Estaba prohibido. Había tal tensión que al final, en vísperas de San Fermín, el gobernador civil consintió que se cantara el Guernicaco en los San Fermín. Tanto que cantó que se cantaba en todos los toros, en la plaza de toros. Cada vez que salían toros, se ponía la gente en pie y lo cantaban entero. Y aquello sirvió de mofa para la prensa de Madrid, que hasta que hicieron pareados que decían el toro asoma el hocico y las músicas tocan zorcico. Cae el toro hecho una bola y la plaza repite el Guernicaco Argola. O sea, imaginaros el arraigo que podía tener, ¿no? Las 4 diputaciones, cada vez que se juntaban, la entonaron juntos y así lo siguieron repitiendo hasta la Asamblea de Parlamentarios Vascos en el año 78. Que allá estaban los navarros con Urragulu al frente cantando el Guernicaco Argola. Esa tradición se mantuvo durante 150 años, 120 años, mejor dicho. Bajo la advocación luego del Guernicaco Argola surgieron el Banco de la Baskonia, con el árbol de Guernica como símbolo. Marcas comerciales, Banco de Baskonia, que se creó en Navarra, la Unión Vasco-Navarra, periódicos, placas de latón, fábricas de boinas, colegios profesionales, casas aseguradoras, la Vascongada de seguros, que hemos visto todavía tenemos placas por todo Navarra de la Vascongada de seguros. Y decir, bueno, pues esto sí será pues, para los sectores vasquistas o más euskaldunes del país es Nafarroko herriberan ere, sekulako arrakasta izan du betidanik. En 1893, el diario de avisos de Tudela, que era el Velar, afirmaba que en las fiestas de Tudela el himno arrancó delirantes aplausos cuantas veces fue escuchado. 10 años más tarde, y lo señalo esto para que no se vea que no fue solo el calentón de la embajada, 10 años más tarde sería el periódico de la misma línea, el Guernicaco Argola, cantado por los catalanes, y el Segador por los vascongados es el abrazo de las 2 regiones más odiadas por el caciquismo centralista y la prueba más determinante de las simpatías mutuas entre Cataluña y Euskadi existen. Quiero decir, el Segador
y el Ricardo Arbola se cantaba continuamente, siempre que había cualquier acto, tanto allí como aquí, ¿no? En el 93, en plena avanzada, dicen los cronistas que al llegar a Tudela, las dos orquestas, a petición del pueblo, tocaron el de Ricardo Arbola y después volvieron a cantarlo con letra en castellano que se cantó luego en todos los pueblos de Navarra. Y la letra en castellano era Tudela te saluda Diputación Foral y pide que su ruego te digne escuchar. Nuestras vidas y haciendas tuyas desde ahora son y nadie a nuestros suelos vendrá a echar un balón, porque hay corazones que te aman con fervor y prefieren la muerte que vivir sin honor. Bueno, al regreso del tren de la Diputación por Castejón fue cantado otra vez. Se volvió a cantar en Tafalla. En Tafalla lo mismo. Tafalla te saluda. Cuando llegó a Pamplona se cantó en la calle Mayor, en la calle Eslava, frente a San Fermín, o sea, a todas las horas. Bueno, creo cantar usted en los pabellones de Monteagudo. En los pabellones de Monteagudo hay un momento, en la partitura que hizo Jarota, de unos pabellones que dio a la Ramazada, en la mitad todos los danzantes se paran y canta el himno. El diario de Navarra. Navarra lo cita montones de veces. Este es el periódico que decimos más representativo del centralismo en Navarra, pues tiene hasta jotas dedicadas en primera plana al Ricardo Arbola, el ave que hace sus nidos sobre el árbol de la Ernica, que era que siempre vuelva sobre estas plazas provincias. La Ramazada tuvo su contrapunto en las Vascongadas, con la Sanrocada. Como ya sabemos, hubo 3 muertos, producidos por la negativa, porque estaba la prohibición de cantarlo por medio, pues el público le pidió al director de la banda de música en Donosti que tocase el Ricardo Arbola, se negó, se armó tal bronca, intervino la Guardia Civil y hubo 3 muertos. Ya digo que la épica de la canción es enorme. Y bueno, lo de otra anécdota de la Ribera, para acabar con el tema de la Ribera. Fitero. Claro, ¿dónde está Fitero? Anda, vayamos ahora a cantar la de Ricardo Arbola. En la voz de Fitero está recogida la llegada del diputado liberal del distrito a fiestas de Fitero. Y lo que cuenta la voz de Fitero, como la banda de música ejecutó escogidas piezas. Pero sobre todo, la nota típica tradicional, además dice típica y tradicional, 1913 yo, y que verdaderamente fue el estímulo principal de la fiesta, fue el sentimental de Ricardo, que acorde con la veneración de lo grande, entonaba el público en uno de esos marasmos de alegría. Estamos hablando de Fitero, no de Amor y Vida. Y luego, como solía agradecer, la gente al final, pues después de la fiesta y azumbrados y demás, volvió a pedir otra vez, una y otra vez, en la Ricardo Arbola. Bueno, datos de estos hay por toda Navarra, por todos los sitios. Como los hay en Iparralde, porque ya para el año 1870, a los 15, 17 años de sacar el libro ya, Salaberry, Zubirotarra de Maule, escribió el libro Cantos Populares Vascos y lo llama ya Himno Nacional Vasco. Luego fue Iturralde Isuit el que le llamó Himno Nacional de Euskal Herria y luego se ha citado montones de veces Roberto Ar, uno de los grandes escritores argentinos, que había en su día la marsellesa de los vascos. No hubo más que una persona que se mostró en contra de Ricardo Arbola, de toda la literatura que podáis buscar. Pero además refleja de alguna manera por qué fue él el que era el único que estaba en contra. Es que como todo el mundo lo cantaba, llega el bueno de Sabino Arana, quiere poner todo patas arriba y el Ricardo Arbola le molesta porque forma parte de lo constituido. Y de alguna manera él quería hacer todo con nuevo basamento y entonces se mete, pero fijaros con que se mete, sobre todo una frase que le ponía histérico,
era el tema de que decía munduan zabalzazu, eman zabalzazu, munduan zabalzazu. Decía, ¿qué puñetas vamos a exportar nosotros al mundo si nosotros somos incapaces de tener nuestros propios frutos, ¿no? Y con esa escucha, pues fue el único, yo creo que eso tuvo luego su influencia en el PNV, aunque el PNV también lo cantó. La llegada de los reyes en Alfonso XIII clausuró el segundo congreso de estudios vascos y se fue recibido en el Teatro Balear de Pamplona, por supuesto, bajo los sones del Guernicaco. Las 4 diputaciones en el año 23, lo mismo, con la Reina Victoria, tuvieron banquete oficial y salieron todos al balcón y junto al pueblo cantaron el Guernicaco Argola. Bueno, llegamos hasta nuestros días, hasta el moderno, cuando ya la capa foral se va convirtiendo en, toma otro paradigma, que es el Estatuto de Autonomía. Tenemos la primera gran asamblea municipalista en Navarra, todo el país como un movimiento en torno al año 18, en favor de empezar a reivindicar la recuperación foral, es decir, la reintegración foral, ¿no? Y ya hablando ya de futuros estatutos, ¿no? Pues ahí tenemos todo el pueblo de Pamplona, cuando se reunieron los 400 alcaldes, cantando el Guernicaco Argola, que además dicen que molestaban porque la gente no podía, los concejales no podían discutir del jaleo que se oía en la calle, ¿no? Llegó a la República y compartió junto a la Marsellesa y la Internacional los honores de himno de Estado, ¿no? Durante toda la República. Y pues acabo, llegó el 36 y el Partido Comunista Vasco tuvo su propio batallón, que se llamó Guernicaco Argola. Es curioso que, por una parte, el Partido Comunista tenía el batallón Guernica y, como dice Lizarza en las memorias del Requeté, dice cómo los requetés entraban en Bilbao tocando el chisto de Oriamendi y el Guernicaco Argola. Fijaros hasta qué punto los dos extremos del país tenían la misma simbología. Bueno, Federico Krugin en el 60 vuelve a denominar himno nacional vasco a esto. En el 77 ya hemos dicho cómo lo cantaba todo el mundo. Músicos como Gallarre, Del Benzu, Arrieta, Sarasate y demás lo metieron en sus partituras. Oloriz decía de Gallarre que lo llama el inimitable tenor y gran intérprete de Guernicaco Argola. Lo cantaron los 4 grandes músicos juntos en Madrid. Políticos de todo tipo lo tienen en su ADN familiar. Jesús Aizpún lo cantó con sus padres en Arasi en 1920, lo reconoce él mismo. Allí dice que Juan Cruz Ari lo aprendió en su casa. El Burgo ha escrito incluso a favor. Arichelar, el de Baigorri, decía que lo aprendían, que lo cantaban en las escuelas francesas junto a la Marsellesa. La diáspora no hay ni que decir. Al final, llegamos al 83, se aprueban los estatutos. Hay un debate muy interesante en el Parlamento Vasco porque Garaikoetxea quería esto y de alguna manera el partido le convenció de poner el brazo ahora. Y el mismo luego Garaikoetxea reconoce y dice, bueno, no me importó lo de ceder en lo de Gora porque de esa manera reservábamos el Guernicaco Argola para la posibilidad de un himno para todos los territorios. Resulta de que el PSOE, Euskal Herria y la derecha votaron por el Guernicaco Argola. Como Herri Batasuna no estaba en ese momento en esos debates, salió el Gora como contraposición al Estatuto o al Mejoramiento Navarro. Metieron el himno navarro. Han pasado 30 años, ninguno de los dos se ha sentado popularmente, y lo que se ha conseguido es de que el Guernicaco Argola, que se cantaba hasta los alardes de titulares hasta hace poco, pues ha ido desapareciendo. El único alarde de titulares que creo que se toca
y se canta en pie, en su versión castellana y en euskera, es en Tafalla, que todos los años en fiestas nos pusimos canciones y dijimos, ¿sabes un cantante? Nos ha cantado siempre, ¿no? Entonces, el tema es que, con respeto absoluto a los himnos que ya existen, el uso budaya tiene su importancia, la voz japonesa para sus momentos, los dos himnos institucionales de la Farroa y de la Comunidad Autónoma Vasca, que se toquen cuando sean, pero sin duda, la Guernica Farroa sigue estando en el interior del país, sería muy fácil volverlo a recuperar. Y ante cualquier polémica que se pueda suscitar, se puede sacar todo tipo de documentación abrumadora, en el sentido de que ha sido himno sin duda del país. La aportación de José María Iparraguirre con Guernica Cuadroloa en los últimos 150 años, importantísimo. Solamente quería aportar que este pueblo pues, también ha tenido otros himnos que no se conocen tanto, por ejemplo el de Wilkinson, que es un musicólogo inglés que viene con el general, con los ingleses cuando va contra los franceses en el tiempo de Napoleón. Y bueno, recoge un himno que llamaban el himno nacional de Navarra. Se conoce la música y bueno, por ejemplo Celaya, pues, el acordeonista lo ha reproducido y otros también, y creo que también el Olazarán también consiste. Pero luego hay otro himno que no es conocido, o por lo menos yo lo he oído en Parralde a los coros, que es el Yeki Etxenkuak Argiada Sabalá. Este himno nacional navarro del siglo XVI, cantado por los marinos del puerto corsario de Don Iván Eloisún, los defensores de Don Iván Garazzi o de Navarrens, haciendo frente a los conquistadores españoles después de la invasión de 1512, durante todo el siglo XVI, es un canto patriótico que aspira a recuperar la ansiada libertad de la Navarra entera y a conseguirla entre los de todas las casas del país. Etxenkuak pone el acento en la libertad comunal, Etxenkuak edo auzo libertatea. Es también una letra contemporánea de las guerras de la Reforma y la Contrarreforma en Europa y en especial en Navarra y los Países Bajos. El actual himno holandés es precisamente de 1590, se hizo luchando contra los tercios españoles por el pueblo holandés. El navarro hace referencia, con metáforas, a las buenas noticias, el sonido de las trompetas de plata, Sillaresko trompeta, el Sutenda y holandés en Ibarra, que llega de los campos de Holanda para las armas de la luz en contra de los tercios del Duque de Alba, donde aún el valle de los holandeses se estremece. Añorantes estamos de volver a toda Navarra una vez liberada, y allí iremos juntos cuando deshiele. Miro atrás y suspiro con frecuencia. Bueno, es solamente que, aunque sea para conocer la historia de los himnos nacionales, no lo quiero poner en ningún modo a Guernica, sino simplemente que se sepa que ha habido himnos nacionales. Lo que pasa es que, claro, cuando Iparraguirre compone el Guernica Pargola, pues seguramente que sus contemporáneos no tenían ni idea de que había habido himnos de la épica de este pueblo resistiendo. Pues, por ejemplo, este del 16 es muy importante y todavía se canta, la gente se lo sabe, que por lo menos la gente de Iparralde, y bueno, y algunos coros de Goalde también lo cantan. Pero bueno, siempre, yo no quiero ponerlo ni muchísimo menos a decir a la bola, simplemente que se sepa que ha habido himnos nacionales, ¿no? Bueno.
Galderak? Bai, ni aurrekoa, jarraitu naiz galdera horrekin. Ni dakidana Ronkal izan zal Gallardoa. Ni mendia askota jaten naizen, hirietan ez dena gustatzen, bale? Eta orduan teatu naiz, momentu hartan, aurten, Gallardo nora izan zen. Eta nik bera jezen lekuan, egon ginen, eta dirudi bera izan zen oso ospetsua. Oso ospetsua, baina gero, ni entzuna ostean, buruak esaten di, bai, ospetxo da, zer da ospetxo gaur egun? Herrikoei alde dagoena, konsientzia handia, partaiden baita sentitzen du bestea bezala, dirudi oso ospetsua, izan zen bere buruarekin. Hori deneko. Eta gero, Iparragirre nire dakidana, bai, alako arbola, eta bestea, Gallardo eta Iparragirrekin, zen garria izan zen pata bestea. Egon ziren, elkarrekin kantatzen, hori da interesgarria. Bai, baina zu esan duzu hori ulertzen dudana, o pensatu dut, entzun dudana, izan zen, elkarrekin, egon ziren... Egon ziren elkarrekin, Nafarroako musikari, eta estatuko musikari importantena. Berbentzu izan zen, Espainiako omen pianistarik importantena. Arrieta zen musiko real. Arrieta konpuzatu zuen la Opera Marina, eta zarzuela batean sartu zuen Elduanekako arrola. Eta gero, zarzate zen munduko biolistarik importantena, eta egin zuen pieza da Elduanekako arrola jotzen. Oso zaila dela, orain jotzen da munduan pianistaren artean. Eta laudo, Madrilen, elkartu ziren, kantaritik ospetsuena, Gallardo, biolistarekin, pianista eta batukarekin Arrieta, eta kantatu zaten behin eta berriro, izan zen fenomeno de masas. Baina dirudi popular. Ez dago denborari. Amala, 2 minutu ez dago denborari. Ni egon nahi zantzatzen, eta izan zen diskon, iaz, egon nintzen eskatzeko Arako Orkestra, Bizkaia datu zena musikaria, gaur egun, eta nizkatu nion, Nafarren egunean eskatzeko, Nafarrari eskatzeko dedikazuna, eta da kizotik kantatu zuen, no te vayas de Navarra, niño, que hay beste historia, omen, gabitzan hitzekin, baina gero, herrikoi, behar duen, jakin duena, edrak, nirekin hasita. Horretarako gauden. Nik... Ez oportunidad batzarrak tokaten dira beruz, normalean, zergatik asko profesionali, berantiztean. Baina, nik egin luke, malata dara uste dut, aipatu da zen, nomazak esan dut bezala, la impresionante historia de este pueblo y su épica. Este es el relato de la impresionante historia de Enrique Acabó. No la sostengáis zabaldu da kurtzatek YouTube, eta leku musikietan. Hori uste dut asko festak ikuna. Eta ez da txistea, baina, bueno, nik uste haupatu behar ditugula batzen gaituen gauzak, ez? Baetik ez loke bat nosute. Orduan, Eneko del Castillo. Eta Nestor. Badaukagu gauza amankomun bat, ikurrinetan, gorria, eta Azkoak, zer zarazu, Azkoak izan du elemento bi. Orduan, badaukagu gorria, da Gernikako arroa. Jazta. Zer Japone dauka txuria eta zer gorria, gorria eta Gernikako arroa jakoan porkulu. Ja badaukagu batasune. Nik horren inguruan uste herri atera. Errezerkiari buruz? Nik eman ezat, ukera bakiko dugu. Errezerkiari buruz, nik zuk esan zuen modu toki bakoitzik egin duen kanta beran era. Soinu, doinu, dara gulartzen dabe. Baina batzuk kantatzen dabe erdea. Nafarrak ondo hartzen dabe kantati euskal artean guzti maitatua. Bai. Nafarrak eta ez aldau, ez teize Tafaiako horria, eta Gernikako arrola ez dago ikatu. Kanta askotan. Entzien dut ulertzezu, zuke musika bai, eta beti aldatzen bazu. Eta
gurutzak behar du, neuke kantaneke, Karalzor, ez du kantaten, da neu kanteiz Karalzor, ongo eskudo beste letra batzuki. Ordu, nahi zut esan, hori da galderi. Zuk esan zu, herri batzutan kantatzen dela, baina beste letra batean. Hori da garrikakoa. Excepzio, Espainiakoa da anomalia bat, Ezerkiari buruz, nire defendatu dut, zuk esan duzun bezala, jaikiek, dino gizitzitu zatura. Gero zuk esan dako ere, gizitzik piso handia duela. Badu iztera oso aberatzak gernikako arbola eta zure argudiak iruditu zen niko zorrotzak eta niko egoke dira. Hori bai, honen dira eta mapik urte epatu zen Gernika arbolaren kontra zen gaztelera. Ez kitero euskera muy makarroniko. Aldiz esan zen hori. Ez diogo dituko Gernikako zuaitza, Gernika aldatzen da. Arbola euskera ez da, Arbola... arbola euskera ez da. Hasi izpidezio, arbola Gezurra dirudi, Euskal Herria osoan zabaldu da kantu fenomeno hori, nola taldeak baten dira Errezarri kantuz fenomeno. Eta ez da kantatzen. Eta Fermin Valentzia duela 2 urte, bildu ziren Iruñan 2000 tapiko jende, uste zira? Eta oso polita izan zen, omenaldi bat egin zuten Fermin Valentziari, beste urte kantatzen eta ziren 2000 pertsona eserritar, eta bera atera zen, zena iztara eta bakarrik ere zu, jarri eta zuzen harrikak horrela kantatzen. Ikara barri izan zen nola jendea altzatu zen, eta barrero azuzen zen zendea, nik ezatzen duen arrezkerozkin, berarien kantutea bitan sartuko ez dira sartu, eta zer esatik ez. Duela 2 urte egin zen Gernikan agarre eguna, independentistas convocatuta, haciendo el 80 aniversario del bombardeo, nos juntamos miles de vascos, que ni siquiera pasamos por donde el árbol de Gernika, llegando bien en Plaza, se acabaron los discursos y no, tuviéramos que cantar la Ricardo Arbola, o el Euskogularia, porque estaba de Arroyo Tarragó y de Yabatekin sin cantar nada. Yo me acuerdo que estuve donde Ari Navarreta, y le dije, pero ¿cómo es posible? ¿Pero por qué bombardearon Gernika? O sea, estamos aquí celebrando el bombardeo, porque era un símbolo. ¿Y por qué era un símbolo? Porque había un himno que lo cantaban todos los vascos, que fortaleció esa idea de símbolo. Pues se quedan ocupó el proceso de izquierda radical. Afortunadamente, que quedan conservados en la Arbola, nuestra extrema derecha, el PP y los sectores más a la derecha todavía lo cantan, mejor que mejor. Tenemos ya, es un himno que salió del terrorismo y llegó a convencer a la izquierda, ahora lo canta la extrema derecha y no nos tiene que importar a la gente de izquierda el recuperarlo, porque ya tenemos el mismo fenómeno que en Cataluña, de que todos los sectores del país pueden estar de acuerdo. O sea, la derecha, ni el PP, ni el PSOE, ni nadie puede decir nada. Hombre, ellos hacen una interpretación de que no era un himno independentista, sino que defendía las libertades forales dentro, pues muy bien. Gu hori onartzen dugu. Gu ere foruzaleak izan gera eta gera, baina beste moduz bakoitza, Katalunian ere kantatzen dutenean observador, bakoitza badu bere ideia zer kantatzen duen. Ordan ikusten dut kristun aukera izango zen, eta ja bukatzeko. Igual, egin behar gerukena da, zuek esaten duzuna, publikatzea zerbait Gernikaren historia, eta nik ez nuke planteatuko partido politiko hori eta zera, nik itzingo nuke Euskal Herriko kantari guztiarekin, con Urbizu, con Benito Lertxundi, con Ramón Martí Corena, eta esatea, ez du, gauza zerate, hemendik aurrera kantaldi bakoitzean, Catapón, eta pentsatzen el día que se junten 20.000 chavales en el Atorchorro y salga Gorka Urbizu, que lo puede hacer, y canta el Gernikako Arbola a los chavales, o sea, eso es viral, eso es viral, millones de chavales van a estar poniendo el Gernikako Arbola, eta ya horrek ya sabe, ya badakigu.
Berreskuratzeko modu hori izan behar da. Teoria pizka bat, Amaikera dugu ja, azken hitz, eta ja, amaitzen dugu maian, nien nesko. Baina azkenengo bat, nik uste gertatu zala, Anuetan izan ziren bersolari txapelketetan, Salvadorri txisto posizionean eta, pero jantera zutitu, eta bukaeran, Zamanak, Enrique Garrola, abesten. Eta nik uste horren ondoren, dute Francisco Valencia horren handixen, Euskaldun bilkuraetan eta, ez eskola kantatu. Ja, horrez. no es izan egin? Hori ez da. Pero beste, odartxo bat, zegoen musika talde bat, Irunen, aldin bada, eta horiek egin zuten Amerikako arrolaren kontrako reputazio bat, Gernika, Coca-Cola. Osea, bueno, nik komentatu nahi nuen, espartzari, ze hori bombardazioetan Gernika, ez zutela bakarrean Gernika bombardatu, baita ere Durango eta Bermio eta beste herri asko. Eta Gernikako arbolak ez zuten ikutu, las puntas ez zuten ikutu, hori utzi zuten. Eta beste gauza batzuk bai. Arreketeak. Reketeak kontrastatzeko. Baina zuten berri bombardeatu Durango eta Gernika. Zuten berri bombardeatu. Berdina ez. Tomás. Bueno, yo creo que el mayor mérito de Guernica Córdoba es que precisamente no es ni carlista, ni liberal, ni nada, ni lo hizo un carlista, aunque Balaguerre fue pobrecillo con 13 o 14 años, como hacen ahora los ejércitos de niños, lo llevaron al frente y estuvo desde los 14 hasta los 19 pegando tiros y viviendo como un perro y quedando herido 2 veces en la Dimorriaga y en Mendimorría. Y claro, las ganas que le quedarían cuando tenía 50 y pico años y compuso el Guernica Carbón no creo que fuesen nada políticas, sino patrióticas de Euskaldun y de defender el país y sus leyes y su soberanía, que es lo que el pueblo vio en él. No vio un himno de partido, ni que él fuese carlista o liberal, sino que era un bardo popular, un versolari, y que cantó un sórsico que llegó al alma del pueblo de todo el espectro. Y yo creo que eso es lo importante. Si empezamos, no podemos decir que era liberal o que era carlista. Es un hijo del pueblo y que vio en la diana con la canción. Vale, a ver, gracias zigu, segiten behar gara janazter, geneukan amaierarako maiburu bat, hemen eta horrela zer, ideia dibitzateke, apurka zerbait adosten bada, hinoan adibidez ados egongo bagina, zer egin adibidez bultzatzeko hinoa, ez? Edo ados baldin bagaude aldarrearekin, obanoseko bultzatu behar dela, edo ados egongo bagina, beste gauzaren baten, nonbait aurkeztu algo ginateke esatera ditu, hau importantea zerbait egitea, iritzi batzuk batzeratzen ari gara, egizan ondino bizkat berderago. Orduan, bai egingo dugu bilera bat, igual urtarrien edo, abian ematuko zaituztegu etortzen, eta nik uste dugu litzatekeia egintzea, arlo bakoitzean, bi gauza pizkatarrik badaude, goian ipini nabarmendu pizka bat, eta gai garen, urtebete barro edo, horako biltzar bat egin, gonbidatuta erakundeak, sindikatuak, partiduak, elkarteak, eta, baina horra, gonbidatu bainoaren, bi hiru gauza adostu beharko genituzte. Ere zerkian ados gauden ala ez, edo zela ikustu zuen Gernikako arbola, baina gauza gehiago adostu beharko liderateke. Nik uste dut egin behar dugula zukalde dana, jarraitu behar dugula egiten, gonbidatzen zaituztugu parte hartzen, talde honetan zenoi, eta urtanean segurazki egingo dugu bilera bat, eta ordurako politan izateke ikur bakoitzean, zukalde lan egin eta divergentzia daia neko,
ja jarri du da mahai gainean eta zibarraia pizka bat ebazteko ordua. Orduan hori, balibat zaituzko parte hartzen, gero arratzalean manifestazioek aritu matia batzuk pentsatuko ditintza ikurrak eta igarra dela ikurren biltzak batetik bukoa zela, eta ere oso importantea ez ikerritan geratu gara foruen monumentuan, eta Tomas Urzenkik egingo digulako bizita egiratu bat, Euskarren elkartea, sortu zutena kanpion eta bezkeak, kontatuko digu, zer egin zuten, non izan ziren, non egon ziren, ia zentiluen antzeko egin genuen, non sortu zen lehenengo ikurina non jarri zen, eta politizan zen, bizita egiratua, zeikerritatik zazpikerritara piko dugu. Rastu batzuk hemen igual utzi daitezke, gero etorriko gara bizita egiratuetan zazpikerritan gozak eramatera, bat tratatu eskondia, eta hori, gombiatuta zaudetela denok, eta herri honek behar duen burujabetasun prozesuan, berriro behar dugu, Gernikako Arbora kantatzea eskoletan, kaletan, behar dugu lelo bat batuko gaituena, ze autonomismoak gutxi gaitu, simbolo guztietan fijatzen bazarete, nora ezean. Hortan, bada ordua, buelte ematen hasteko eta prozesu luze horretan, honek asko lagun dezake. Eta nik amaitzeko Gernikako Arbora kantatuko nuke. Bi gauza bata, izugarrizko kulturak bat, adostasun batera, iristen bada, Gernikako Arborari, guk esaten badugu, dice una cuadrilla de nacionalistas o separatistas o mierda, hau, batetik behar dugu, burruka ideologikotik gaitu. Lehen esan dugu esparruanen ino moduan. Orduan, izugarrizko lan egin behar dugu zehozer egin aurretik, pentsatuaz, horren pedagogia, horren zabalkuntza, zerako izango ditzak. Zerrapatzen bagituzte, sektario moduan joditzen. Orduan, hori lan importante. Eta, bigarren gauza, eta ez dago azte ditu berkontrokan idea batzuk, Nik izan mago gehiagorik, jarraitzen bai, jarraitzen bai. ez dugu izan, baina, bai, baina, nahi duke ezatea, metodo zientifiko bat eramateko dugula, hori aurrera eramateko bidua behar dela, eta, proposatzea nahi duke, ez dakit zer erakunde, ez dakit no, baina proiektu europeo moduan lanzatuko balitz, hasiko gineke, esparru kultural horren izenarekin, nortasunarekin, esparru kulturala, da saltu esparru kulturala da. Zezkenean hori behar dugu. Gero erabiltzen ditugu hitzak, ez dira egin bat. Baina, ardura horizen bat, nortasun bat, ikur bat, batera bat, hino bat, horrena, izugarri horretu dugu. Da, hor zuri behar da. Hori da, ondo ulertzeko dugu beldurreko bidea izan edo. Espainiak bere sinbola gantzen ditu, Frantziak berea. Guazioaren kontra guaz, herri honen ikurrak bultzatzera. Bai, baina... Euskal Herrian Navarraren ikurrak bultzatzera. Herri guztiek egiten duten bezalazen. Beldurrik eta kontrako dira. Bueno, Gernikako Arbora kantatuko dugu? A ver.